Al doctor Carlos Baeza. Carlos, ¿cómo andamos? Buen día, Ricardo Reta te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, gusto escucharte. Igualmente, y te agradezco, como siempre nosotros te molestamos así, porque por favor, hay temas de esta naturaleza que uno toca, ya ni siquiera toca de oído, ya es sordo, ¿no? Sí. Claro, entonces, yo tengo la impresión, Carlos, no sé si te voy a preguntar de los dos temas, pero tengo la impresión que detrás de lo que se está hablando del Consejo de la Magistratura, de los cuales, lo tengo que reconocer, nosotros entendemos un pepino, hay otra cosa mucho más seria para los tipos comunes, tipos como yo, tipos como el señor que nos está escuchando, la señora, el hombre de traje gris, ¿no? Como diría Wimpy, y entonces, ¿qué es el tema de las cautelares? Porque nos deja desprovistos de cualquier tipo de argumento, no solamente para ir contra el Estado, sino si tenemos un problema con la ANSES no lo podemos usar, contra la FIP no lo podemos usar, o sea, lo podemos usar, pero donde el Estado aplique su medida de no reconocerlo, se cae. Tiene otro nombre, ¿no? Pero bueno, no importa. ¿Estoy equivocado o se ha degradado un poco la información sobre el tema de las cautelares cuando tiene tanta o puede tener tanta incidencia en el común de la gente? Yo te diría que hay que tomar todas estas medidas que se están tomando últimamente y las leyes que están saliendo como un plan sistemático del vamos por todos. Ajá. No es casual que hayan salido las leyes de reforma de la magistratura, que haya salido también el proyecto para expropiar papel prensa. Es decir, ¿por qué? Porque justamente la independencia del Poder Judicial y la libertad de prensa, el derecho de expresión, son pilares en un sistema republicano. Uh-huh. Y lamentablemente nosotros no tenemos república, lo que tenemos es democracia. Cada 2 años vas a votar, te volvés a tu casa y se acabó todo, pero no tenés república. República es división de poderes, independencia del Poder Judicial, libertad de expresión. Es decir, todo eso en Argentina estaba faltando y cada vez va a faltar más, porque hay un avance sistemático. Ponemos por todos, es cierto. Entonces, vos tenés, me hablabas de las medidas cautelares. En efecto, la medida cautelar es una norma procesal por la cual cualquiera de nosotros, cuando tiene un avance del Estado en algún derecho, plantea el caso ante un juez, pero hasta que el juez resuelva ese caso, pues la justicia tiene sus propios tiempos. Claro. Hasta que la justicia lo resuelva, se toma una medida cautelar que significa que no se puede avanzar en eso. ¿Por qué? Suponete el caso de Clarín, que fue un caso emblemático de medidas cautelares. Sí. Si a Clarín lo obligaban a desinvertir, y supongamos que el día de mañana sale el fallo de la Corte, porque ahora va a la Corte ese caso, y la Corte dice, la ley, o esos 2 artículos son constitucionales. ¿Quién le devuelve los bienes que había desinvertido y vendido al grupo ese? Nadie. La desguazan. Entonces, claro, bueno, entonces, pensá en el caso tuyo, vos tengas un derecho en materia de corralito, por ejemplo, de jubilación, Sí. no te hacen lugar la medida cautelar, y después, ¿qué haces? Porque cuando falla en definitiva el fondo de la cuestión y te den la razón, ya perdiste o la propiedad o perdiste la libertad o lo que fuere. O perdés la vida en el caso de los jubilados, sí. Claro, entonces, ¿qué dice el argumento del Estado? No, dice, medidas cautelares contra el Estado no hace falta porque el Estado es solvente. El Estado es solvente, que le pregunten a ANSES si el Estado es solvente. Sí. Después del caso Badaro, la Corte intimó en 3 oportunidades a ANSES para que le pagara a todos los jubilados y miren, ya tenemos un fallo, no cambió la Corte, vamos a ir opinando lo mismo. No obliguen a miles y miles de jubilados, que muchos se van a morir durante el trámite, a que tengan que paguenle si ustedes tienen plata. Y Bocio dijo, no, si tenemos que pagar esto, nos fundimos. ¿Cómo? No es que el Estado no se funde, el Estado tiene fondos para fútbol, para todo, Entonces, la medida cautelar ahora, con la nueva reforma, si el Estado apela a la medida cautelar, se cae. Exacto, era la palabra que no me salía era apelación. Exactamente. En efecto, y si pasan 6 meses sin resolverse el fondo de cuestión, también se cae. Entonces quedamos todos los ciudadanos indefensos frente justamente a quien tenemos que tener más defensa, que es el Estado. Uh-huh. De particular a particular no tenés problema, vas a un tribunal y puedes fallar a favor de quien tiene razón, ¿no? Pero contra el Estado, que es el poderoso, vos tenés que tener justamente garantías suficientes para que no haya atropellos. Y bueno, se eliminan esas garantías a partir de esta reforma de las medidas cautelares, ¿no? Que claro. sumado a lo que ya se ha hecho con el Consejo de la Magistratura, que es un disparate de inconstitucionalidad. Uh-huh. Pretender elegir
miembro del Consejo de Magistratura a través del voto popular en listas partidarias, es una cosa que no se ha visto en ninguna parte del mundo, porque aparte lo obliga al juez a que tenga que el juez va a tener que hacer campaña o de partido político, porque claro, va a enganchar una boleta de un partido político. Claro. ¿Vos te imaginás juez diciendo, vótenme a mí que yo soy muy el mejor juez de la historia, sí. O tendrá conmigo, tendrá sentencia justa. Parate, es inconstitucional. Y además es inconstitucional porque rompió el equilibrio que establece el artículo 114 de la Constitución, que es el que trata el Consejo de Magistratura, entre los distintos estamentos que lo representan. Al ampliar el número ahora, ya el Estado, el gobierno, tiene asegurada la mayoría para poder remover un juez y poner a un juez, porque ahora se requiere nada más que mitad más uno. Antes era 2/3. Claro. Y ahora con la mitad más uno, que ya la tienen de cajón, sin contando los numeritos en el redondo, tenés 12 o 13 miembros ya que van a votar por el gobierno. Entonces, sí. Es un avasallamiento total del Poder Judicial, de la independencia del Poder Judicial. Claro, vos sabés que muy grave. El sistema de elección de los jueces, etcétera, también se aplica en Bolivia. Pero se aplica en Bolivia, claro, pero de una forma diferente. En Bolivia no están incluidas en las elecciones generales. Están aparte, no forman parte de partidos políticos. Sí, está bien, pero de todas formas... pero acá sí van a formar parte de partidos. Se quedaron con la mitad del libro, los actuales. Cuando nace, sí, pero cuando el sistema nace en Europa, la idea es que de los distintos estamentos que integran académicos, jueces, abogados, legisladores, tenga mayoría dentro de ese consejo la rama profesional, o sea, el abogado, el juez y el académico de derecho. ¿Por qué? Porque se trata de elegir jueces, o de remover jueces, y nadie mejor que ellos, no que conoce el desenvolvimiento de un juez. Seguro. Pero no que sea el representante y encima elegido por el pueblo, ¿te imaginas? La gente eligiendo a los consejeros para que van a elegir después jueces, ¿qué saben? Van a votar en una boleta más dentro de la pegada al resto de la boleta partidaria. Eso es un desastre, realmente no se consigue un sistema de este, pero bueno. ¿Vos consideras que se puede llegar a declarar inconstitucional o primero va a tener que ser sancionada y después declararla inconstitucional? No, es que son inconstitucionales. Lo que pasa es que los planteos de inconstitucionalidad se van a introducir cuando la ley ya esté publicada en el boletín oficial y sea obligatoria, porque si no, cualquier juez lo va a rechazar porque no hay ley vigente, no hay agravio todavía. Claro, en cuanto se publica en el boletín oficial y esté vigente, ahí van a empezar a llover los planteos de inconstitucionalidad y las medidas cautelares. Entonces, obviamente, una medida cautelar va a provocar que, mientras se resuelve si es o no constitucional el planteo, no se pueda llevar adelante esta ampliación del Consejo de Magistratura. Y como los tiempos vienen corriendo, porque ya hay que presentar listas y alianzas y el programa electoral ya va corriendo, muy posiblemente a lo mejor no se pueden aplicar en las pasos todas las nuevas disposiciones. Pero bueno, eso es un tema que tendrán que resolver en cada caso los jueces ante quienes se planteen los problemas de constitucionalidad. Vos fíjate que en el caso... El persaltum puede llegar a la Corte, ¿no? Vos preguntaste, el persaltum no tiene que solicitar la Corte, ¿no? ¿Cómo? ¿El persaltum no tiene que solicitar la Corte? No, el persaltum es cuando, después de un fallo de primera instancia firme, la persona perjudicada por ese fallo, en vez de apelar a la Cámara, saltea a la Cámara, porque ahí lo la saltea a la Cámara, y va directo a la Corte. Y la Corte lo que tiene que hacer es ver si ese caso que llegó por esa vía extraordinaria reviste gravedad institucional o no. Entonces, si reviste gravedad institucional, lo considerará y dirá sí o no. Y si entiende indímine que no tiene gravedad institucional, entonces se lo rechaza también indímine, ¿no? Pero bueno, todo esto dependerá de cómo se planteen los recursos de inconstitucionalidad, que va a haber muchísimos, tanto por la Asociación de Magistrados, como por los colegios de abogados, como por particulares. Y bueno, en cada caso que caiga ante un tribunal, veremos qué se le da al tribunal que caiga para resolver si eso no es constitucional. Desde mi punto de vista, es totalmente inconstitucional todo el aparato tanto las cautelares como la ampliación del Consejo de la Magistratura, la ruptura del equilibrio, la elección popular de sus miembros y el quórum. Todo eso es totalmente constitucional. Puede ser mano del gobierno el manejo de la cosa. Sí, vos sabés que estaba pensando también, en el caso de Papel Prensa se habla de una confiscación del 20 y pico % para llegar al 51% de las acciones en poder del Estado. Y en el caso de Clarín, que es un rum porque a través de la Comisión Nacional de Valores puede llegar a intervenir el directorio, es para defender a un socio minoritario. Al no existir cautelares, o al caerse las cautelares, sí, son 6 meses que lo intervienen, vamos a suponer a Clarín, 6 meses, pero puede dejarle el edificio solo, ¿no? Cuando se lo devuelve. Claro. Al no tener, ¿cómo defenderse de eso? Las persianas.
Le dejan las persianas. Bueno, claro. Es que eso es justamente el avasallamiento del otro pilar del sistema republicano, que es la libertad de expresión. Si yo me hago cargo del papel prensa, como ha ocurrido en países como Venezuela, soy el que decido cuánta plata le doy en papel a cada diario para que vos tienes un diarito de 3 páginas. Claro. Aparte de la publicidad, ¿no? A vos te toca tanto en el cupo de papel, pero con esto puedo hacer un diario de 3 páginas y bueno, es lo que te damos. ¿Te das cuenta? Eso es, pero es decir eso y decir cercenar la libertad de expresión es lo mismo. Es lo mismo, sí, es lo mismo. Bueno, vamos a ver. Acá no hay sorpresa, ¿eh? No, esto lo tuvimos en los años 50. En espejo lo que venía haciendo Venezuela. No, pero además de esto, Carlos, yo sé que vos sos muy joven, no te vas a acordar. En los años 50 pasó algo parecido. Exactamente. No nos olvidemos que en el año 51, más para ser más exacto, pasó algo parecido. Lo recuerdo, sí, porque en uno de los ejemplos tú hablabas por un diario de esa ciudad, así que y bueno, me acuerdo perfectamente. No, por eso digo, que se ataca justamente a uno de los pilares del sistema republicano junto con la independencia del Poder Judicial. Entonces decía que no es casual que vayan apareciendo tal leyes. Es todo un sistema orquestado para poder lograr eso, nada más. Exactamente. Así que bueno, veremos cómo vota la gente después, porque si después la gente vota de una manera determinada, bueno, quedarse de otro lado. Es porque lo que quería hacer entonces. Bueno, Carlos, muchísimas gracias como siempre. Al contrario, Ricardo, es un placer escucharte. Igualmente, un abrazo grande. El doctor Carlos Baeza, queríamos hablar, es muy clarito, muy